Muy buenas noches, tengan todos hermanos y hermanas en Cristo, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí para seguir estudiando la palabra de Dios, en especial en esta serie de lecciones que se han venido dando acerca de la identidad de la Iglesia de Cristo. La identidad es algo muy importante porque está estrechamente relacionado con quiénes somos, con cómo pensamos, con cómo actuamos y cuál es nuestra naturaleza como tal. Así que en esta noche vamos a continuar esta serie bajo la idea de que somos discípulos. El texto que se me ha dado es un texto muy interesante, especialmente para este tema, ya que en el texto no se menciona la palabra discípulo, pero aunque ahí no está la palabra discípulo, vamos a analizarlo un poco y vamos a ver cómo este texto refleja completamente la idea de que somos discípulos al ser miembros de la Iglesia de Cristo. Si usted recibió el Evangelio, fue bautizado para el perdón de sus pecados, ahora lo que sigue en su vida, de aquí hasta la venida del Señor o su muerte, es vivir como un discípulo. Así que vamos a leer el texto y vamos a ir después desarrollando esta clase para que así al final podamos entender qué significa que somos discípulos o discípulas y asimismo poder vivir consistentemente con esa naturaleza que llevamos como cristianos. El versículo que tenemos es Hechos capítulo 2, versículo 42, del cual estuvieron estudiando, si no me equivoco, la semana anterior también. Dice así: y perseveraban, refiriéndose a las 3,000 personas que habían en el versículo 41, que habían recibido la palabra de Pedro, que se habían bautizado y que habían sido añadidos. Ahora dice acá, y perseveraban, que es una palabra clave para algo que vamos a mencionar ahora más tarde, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como les decía, acá no se menciona la palabra discípulos, así que voy a hablar un poco acerca de esa palabra. En el Nuevo Testamento la palabra discípulo se usa aproximadamente unas 250 veces. Se utiliza únicamente en los evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Son las únicas partes del Nuevo Testamento que utilizan la palabra mathetes, que es la que se traduce como discípulos, y es muy importante ya que la mayoría de las veces esto se refiere a personas que siguen a Jesús, aunque también se habla de discípulos de los fariseos, de discípulos de Juan el Bautista. En la mayoría de las ocasiones es una referencia a los discípulos de Jesús. Básicamente un discípulo es una persona que sigue y que busca aprender de otra persona. El término ocurre principalmente en el significado de alguien que busca absorber el conocimiento, el aprendizaje de alguien. Y un discípulo no es solamente alguien que participa de la información que se recibe, sino además es alguien que busca convertirse en alguien semejante a su maestro. Por ejemplo, yo aquí puedo compartir información, pero no necesariamente usted quiere ser como yo, y eso lo agradezco porque nuestro maestro es finalmente Jesucristo. De esta manera vamos a darnos cuenta que convertirse en discípulo es algo que viene a modificar básicamente la manera en la que alguien vive. ¿Por qué? Bueno, porque un discípulo es alguien que es discípulo. Voy a tratar de poner esto en palabras sencillas. Cuando usted se convierte en discípulo, esto va siempre acompañado del verbo ser. Usted dice, yo soy discípulo. Es decir, es algo en lo que usted se convierte. Antes no era discípulo y luego se convierte en discípulo. Voy a poner algunos ejemplos. Yo no puedo decir que soy bombero hasta que empiezo a practicar las
labores y las costumbres de un bombero. Yo no me convierto en un agricultor hasta que empiece a practicar la agricultura y viva como un agricultor. Asimismo, uno cuando se convierte en discípulo, uno dice, soy discípulo. Es decir, viene a convertirse en parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, de lo que somos. Y puesto que eso viene a modificar nuestra naturaleza, viene a envolver nuestras rutinas del día a día, el cómo pensamos, el cómo hablamos, el cómo interactuamos y a quién representamos también. Porque recordemos que el discípulo es uno que imita a un maestro. Vamos a ver también que algunas veces el término discípulo viene a implicar masas más grandes en el Nuevo Testamento. Algunas veces viene a identificar precisamente a los 12 que Jesús escogió. Y en el libro de los Hechos viene a referirse a los cristianos de forma intercambiable, de modo que algunas veces se va a decir, y los discípulos crecían, por dar un ejemplo. Y es una referencia a aquellos miembros de la iglesia del Señor. Cuando vemos el término en el ámbito secular, vamos a ver que personas como Platón o Sócrates vinieron a incorporar el término de discípulo en lo que era precisamente lo que ellos llamaban en la filosofía griega las academias. En el ámbito filosófico es donde la academia inicia, de modo que a diferencia de otros modos de enseñanza, se venía a crear un vínculo de relación entre el que enseña y el que recibe la información. Y el que recibe la información normalmente se iba a acuñar a la tradición de enseñanza del maestro y se iba a transmitir esta escuela de enseñanza aun cuando el maestro moría. Y estos iban a seguirse identificando con el maestro, como decía en aquel caso Sócrates o Platón, pero ellos no lo veían como un simple intercambio de información, sino como una relación también de comunión. De modo que, por ejemplo, para demostrar dentro de las academias muchas veces la comunión, era común que el maestro se sentara con sus discípulos, sus mafetés, y comieran juntamente. Y esto iba a demostrar que no era solamente una transacción de conocimiento, sino además una relación de armonía en lo que la academia o la escuela de enseñanza mantenía. ¿Por qué es esto importante? Porque, como decía, luego se habla de discípulos de los fariseos, de los discípulos de Juan y de los discípulos de Jesús. En el Antiguo Testamento no hay un uso de la palabra discípulo como tal. Sin embargo, se cree que en periodos del tiempo intertestamentario, cuando los griegos vinieron a la zona de lo que se conoce hoy en día como la Tierra Santa, es decir, Jerusalén y Palestina, ellos vienen a ser influenciados por el helenismo, es decir, la influencia del imperio griego. La forma común de ver la enseñanza en el judaísmo era de que Dios era quien transmitía la enseñanza, y aunque Moisés se convertía, por ejemplo, en un maestro para el pueblo, ellos no iban a ser considerados algunos discípulos, puesto que todos eran discípulos o aprendices de la ley que se originaba en Dios. Es decir, Dios era la figura que enseñaba al pueblo y el pueblo tenían que ser seguidores de su enseñanza. Por eso no estaba la figura secular entre los judíos de discípulos, porque aun cuando había un profeta, cuando había alguna persona de gran influencia, estas personas iban a enseñar la enseñanza de algún otro y no la suya propia.
De modo que cuando vienen los griegos con esta idea de la academia y de la relación entre el maestro que iba a guiar a sus discípulos, ya fuera a un conocimiento oculto o a un conocimiento de las leyes naturales, las matemáticas o lo que fuera la filosofía, esto viene a influir de cierta manera en el judaísmo y por eso luego vienen a surgir de una forma que impacta muchísimo la vida del Nuevo Testamento, porque se da la figura del rabí, del maestro, y las escuelas de enseñanza que hoy en día se conocen como lo había, por ejemplo, la del Shammai, la del Hillel, entre las cuales habían diferentes opiniones con respecto a los ángeles, a la resurrección, en cuanto a la vida después de la muerte, en cuanto al uso o no de los libros del Antiguo Testamento más allá del Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros. Y estas escuelas venían a dar cierta forma de enseñanza, pero aún así el maestro venía a ser alguien que seguía reflejando aún así la esencia del conocimiento que se recibía de Dios. Porque esto es importante, porque cuando Jesús viene y enseña a sus discípulos y nos enseña a nosotros, Jesús mismo, al ser Dios, viene y transmite un conocimiento que sí se origina en su naturaleza divina, en su comunión con el Padre. Si recordamos Juan, creo que es capítulo 1, versículo 18, se nos dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito, el Hijo del Padre, el que está a su diestra, Él lo ha dado ¿a qué? A conocer. En otras palabras, cuando Jesús viene y enseña, se convierte en el maestro de los discípulos, porque Él sí es una fuente de conocimiento, a diferencia de los rabíes judíos que tomaban la palabra de Dios y lamentablemente algunas veces también las tradiciones y la iban a distribuir entre sus discípulos, de que se les llega a llamar así por el término general en que se usa esto, ¿verdad? De un maestro con aprendices. Aunque hay otra diferencia más. Por lo general, dentro de todo el pueblo judío estaba la capacidad de ser un aprendiz. Entonces los aprendices iban a buscar algún rabino, algún maestro, e iban a aprender de él. Sin embargo, ustedes recuerdan cómo Jesús encuentra a sus primeros discípulos. Él va y los busca. Ellos no vienen a buscar al maestro inicialmente. Jesús va y busca a Mateo, Jesús va y busca a Pedro, Jesús va y busca a cada uno de ellos. Otra diferencia que vemos con respecto a la figura del rabí o del maestro judío es que por lo general, una vez que venía algún judío y buscaba algún maestro, cuando ya llegaba a cierto nivel de probarse a sí mismo como alguien con conocimiento, este aparentemente aceptable estudiante o estudiante que se muestra digno de confianza, venía a tomar una importancia en la toma de decisiones, por lo menos podía opinar dentro de ciertos círculos. Es decir, tenía que probarse como alguien capaz para así más adelante convertirse en otro rabí o maestro. Sin embargo, en el caso de Jesús, cuando usted ve los discípulos que él escoge, muchas veces no eran necesariamente las personas que un rabino precisamente escogería. Puede recordar usted quizás allá en Hechos capítulo 2, cuando los discípulos empiezan a hablar en lenguas. ¿Qué es la pregunta que se hacen las personas que venían de todos aquellos lugares? ¿No son estos qué? Galileos. Galilea no era un lugar conocido por ser, por así decirlo, un semillero de grandes rabinos. Era un lugar de gente común, de pescadores, de gente que eran artesanos, carpinteros, que trabajaban en el mar. Y en el caso de Mateo, era un recolector de impuestos, una persona rechazada que difícilmente iba a convertirse en alguien recibido dentro de una sinagoga
y que algún rabino se sintiera bien de tenerlo consigo y luego exaltarlo a algún punto de convertirse también en rabí, no iba a ser el caso. Porque los publicanos y recolectores de impuestos que eran rechazados por lo general. Así que vemos varias situaciones. Y aun cuando nosotros vemos a Nicodemo que se acerca ya a Jesús en Juan capítulo 3 y le reconoce como maestro, cuando avanzamos a lo largo de los evangelios nos damos cuenta que Jesús era más que un maestro. De hecho, la mujer al lado del pozo viene y se da cuenta que él es más que un profeta. ¿Y en qué se convierte él? En el Cristo. Jesús es el Cristo y así también el Señor, el Curios. Siendo él el Señor, es decir, teniendo una calificación elevada por encima de cualquier maestro, venimos entonces a entender por qué los discípulos de Jesús vienen a tener un comportamiento distinto a los discípulos de filósofos y de miembros de grupos judíos, en el sentido de que cuando un discípulo de Jesús se convertía en discípulo de él, Jesús que les decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, es fundamental entender como discípulo, como miembro de la iglesia del Señor, que para ser un discípulo verdadero necesitamos, en primer lugar, entender quién es Él y así llegar a los extremos que llegaron los discípulos del Nuevo Testamento, en el cual en esos extremos llegamos a negarnos a nosotros mismos. Es muy extraño para muchos leer, por ejemplo, textos como, creo que es Hechos capítulo 9, donde muere Esteban, ¿me equivoco? ¿Es verdad Hechos 9? 7. Hechos 7. Usted ve Hechos 7, donde Esteban es asesinado. Y en Hechos capítulo 8, versículo 1, donde se nos dice que Pablo asentía, estaba de acuerdo con este asesinato, y que perseguía a las personas y las sacaba de las casas y las llevaba a la cárcel. Usted ve en el versículo 2, 3, 4, cómo pese a que aquel hombre había muerto por predicar el evangelio de Jesús, ¿qué sucede con la iglesia? Sigue predicando y toma fuerza. La iglesia sigue predicando y más bien se esparce por más lugares. Lo normal para un grupo de discípulos sería decir: vaya, la verdad que si seguir a este hombre esto es así, mejor no lo voy a hacer. Es decir, no habían discípulos de filósofos, no habían discípulos de entre los judíos que tuvieran este peligro de muerte. Pero aun cuando llega el peligro de muerte, ¿qué hacen los discípulos de la iglesia? Ellos están dispuestos a morir. Ellos están dispuestos a seguir proclamando el mensaje. Y entonces aquella muerte de Esteban, lejos de ser un punto de detención para la iglesia, vemos en Hechos 8, 1, 2, 3, 4 en adelante, cómo el evangelio se esparce y empieza a abarcar otros lugares como Samaria y otras regiones. Eso es ser un discípulo. Es entender quién es el maestro que seguimos, que es más que un maestro, que es el Señor, que es el Mesías, que es el Cristo. Y por eso es muy, muy importante entender esta idea de ser un discípulo. Porque muchas veces decimos: un discípulo es alguien que aprende de otro nada más. No, un discípulo es alguien en el cristianismo, alguien que se ha negado a sí mismo primero y que después permanece en las palabras de Jesús. ¿Recuerda usted Juan capítulo 8, versículos 31, versículos 32? Jesús viene y le dice a algunos de los discípulos que habían creído en Él. ¿Qué es lo que les dice? Juan 8, 31. Viene Jesús y le dice a los judíos que habían creído en Él:
¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa parte es famosísima. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque todos quieren la libertad. Pero en el versículo 31 les dice que tienen que hacer: permanecer en la palabra, permanecer en negarse a sí mismos, permanecer en el amar a los enemigos, permanecer en cada una de las enseñanzas de Jesús. Esa es la naturaleza del discípulo. Y entonces ahí sí tenemos al Maestro, que además es Señor, que además es Cristo, y por cuanto lo que Él habla nos da libertad, es que estamos dispuestos entonces aún así a negarnos y a incluso llegar al punto de la muerte, como dice Apocalipsis, creo que es capítulo 2, versículo 10, el que perseverare hasta la muerte, ¿qué se le iba a dar? La corona de vida, pero había que perseverar hasta la muerte. Y el punto de perseverar hasta la muerte no era necesariamente que vivieran toda su vida siendo cristianos, sino más bien que al punto de arriesgar su vida en la muerte, tenían que seguir siendo cristianos. De modo que vemos entonces esta relación entre los discípulos y el maestro, entre aquel que se convierte en un pupilo, que se alinea con la idea de ser como aquel que le enseña. Vamos a darnos cuenta a través de la palabra de Dios cómo Jesús se convierte en un maestro para nosotros. Como les decía, yo sé que la semana anterior ustedes ya vieron Hechos 2:42 y ustedes ya entendieron ese texto, y esto espero que nos ayude a ver la Biblia desde diferentes ángulos. Ustedes ya lo vieron en el sentido de ser adoradores. Es decir, el hermano Jean Paul les estuvo hablando de cómo nosotros nos postramos delante de Dios, adoración, proskuneo en griego, que quiere decir postrarse, inclinarse. Nos presentamos delante de Dios, postrándonos, y ofrecemos todo esto, que es mantenernos en la doctrina, que es participar de la cena del Señor, que son las oraciones, que es la comunión y la ofrenda incluido en esto. En ese sentido de adoradores ya ustedes lo estudiaron. Ahora lo vamos a ver desde otro enfoque, ya no desde por qué lo hacemos, por qué tomamos la cena, por qué perseveramos en la doctrina, sino ahora por qué esto nos convierte en discípulos. Porque si somos discípulos, y estos de Hechos 2:42 son discípulos al hacer estas cosas, quiere decir que el maestro tuvo que enseñarlo. Porque uno no es maestro, uno no es discípulo, si sigue algo que el maestro no enseñó. Ahora, algo muy interesante también es que para ser discípulos y aprender del maestro, por lo general en el sentido más preciso de la palabra matetes, pues el maestro tiene que estar ahí para enseñar. Y para mí eso es muy interesante porque podemos recordar también la promesa de Jesús en Mateo 28:20. ¿Qué es lo que les dice Jesús a sus discípulos? Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, de la era, de la época, hasta el fin de todas las cosas. Jesús está con sus discípulos. Por eso es que podemos seguir siendo discípulos. Por eso es que después de que Jesús murió, se les seguía llamando discípulos en su resurrección. Y aun cuando Jesús asciende al cielo, el libro de los Hechos insiste en llamarle discípulos a Jesús, a los seguidores de Jesús, porque el Maestro está entre la iglesia, el Maestro está con nosotros, Él nos acompaña. De modo que no somos discípulos de Pedro, no somos discípulos de Pablo, no somos discípulos de un papa, no somos discípulos de un predicador, somos discípulos de Cristo. Así que volviendo a la idea, vamos a ver cómo Jesús como maestro enseñó Hechos 2:42.
Pero antes, quiero que meta algo en su cabeza, porque hay un problema que se vive en el mundo religioso y también ha minado ciertas cabezas de los cristianos, de personas que están entre nosotros. Y esa idea es que yo no puedo entender la palabra de Jesús, la palabra de Dios, por mi cuenta. Extrañamente las personas dicen que sí pueden tener fe por su cuenta. Bueno, Romanos 10:17 dice: y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Interesantemente, eso es una variante textual, y hay algunas versiones que dicen: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. No hay un problema en esta variante, porque Cristo es Dios. Dios y Cristo tienen una misma naturaleza. Pero entonces, ¿cómo puedo yo tener fe y aprender de la palabra, pero no ser capaz de examinarla y entenderla? Bueno, cuando Jesús habló, Él estaba pretendiendo causar que aquellas personas fueran discípulos. Él no estaba hablando pensando en ser una persona inentendible. Entonces no podemos estar en la iglesia de Cristo pensando que yo no puedo tomar el libro santo, la palabra de Dios, escudriñarlo, y que si alguien no me lo explica, yo no lo puedo entender. Eso no tiene sentido. Tenemos que equiparnos para entender cosas, sí, hay que estudiar algunas cosas a veces, pero el propósito principal de Jesús cuando Él hablaba era ser entendido para crear fe y provocar discípulos. Él no llegaba al monte, recuerda el sermón del monte, Mateo 5-7, y Él no se paró ahí a hablar por horas seguramente, diciendo: bueno, voy a decir esto, pero ellos no lo pueden entender por sí mismos. A excepción de las parábolas que luego las explicaba, claro. Pero muchas de las enseñanzas que eran explícitas, usted las lee y las entiende. Que codició una mujer, adulteró en su corazón, está haciendo mal cuando alguien codicia a alguien. Cuando alguien le desea el mal a su prójimo, hace mal. Esas son cosas que se entienden. Jesús puede ser entendido. Así que creo que eso es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde los cristianos que son discípulos están en una anemia espiritual, donde las personas no se animan a ir a su libro, a su Biblia, y examinar y aprender de su maestro. ¿Y cómo vamos a ser discípulos de Jesús si no somos capaces de conocer a nuestro maestro? ¿Cómo podemos ser discípulos de Jesús si nunca hemos leído Mateo, Marcos, Lucas o Juan completos? Eso está difícil. Tenemos que conocer el Evangelio, porque si somos discípulos de Él, tenemos que saber cómo Él era para poder vivir como Él era y aprender lo que Él enseñó. Entonces no podemos estar en una época donde la gente dice: no, es que solo si me explican la Biblia yo la entiendo. La palabra de Dios, Dios la dio para que la entendamos y nos convirtamos en discípulos de Jesús. Hay otras cosas más difíciles, sí, como dice Pedro, creo que es en su segunda carta, capítulo 3, versículos 14, 15, 16, donde dice que el amado hermano Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales algunos indoctos, inconstantes, las tuercen, así como también tuercen del resto de las escrituras para su propia perdición. Sí, hay partes que Pedro dice son difíciles de entender, pero no son todas. Y aún así, si usted quiere entender, usted va a ir y va a estudiar figuras de lenguaje, así como para entender el periódico usted tuvo que entender algunas cosas. Usted no va y lee un libro de Carmen Lira, por ejemplo, y lo va a entender todo si usted no sabe qué es el género de la fábula. Porque si lo toma todo literal, entonces se imagina un tío conejo con unas orejotas así, y una tía gallina y otros personajes de forma literal. Bueno, eso no existieron, pero en el género de la fábula eso sí existe, porque es imaginativo. Entonces, asimismo, el cristiano puede entender los evangelios, el libro de Hechos, que es algo histórico,
Y luego puede ir avanzando en conocimiento conforme va preparándose para entender esas cosas que el mismo Pedro le llamó difíciles de entender. Pero yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en que difícil de entender no es lo mismo que imposible de entender. Y hay otras cosas que la Biblia misma nos deja que por causa de que no lo dice, no lo podemos saber. Por ejemplo, yo no sé cómo se ve el rostro de Dios, pero yo sé que si yo lo viera directamente, moriría. Eso lo vemos en los libros del Antiguo Testamento. Entonces usted me dice, ¿cómo se ve Dios? Yo no sé, pero yo sé que hay un Dios. Sé que la información que ocupo Dios me la ha dado. Hay otra información que es parte del gozo de ir al cielo, porque allá lo vamos a entender. Imagínense que si ya todos lo supiéramos, ¿qué vamos a ir a aprender allá? Bueno, no sé. Pero para mí hay un gran gozo en saber que hay cosas que voy a aprender después. Y hay cosas que con un poco de tratamiento, de estudio, de esfuerzo, yo puedo entender. Ok, así que para ser discípulos necesitamos ver al Maestro. Entonces, ocupa ayuda con algunas lecturas. Dice el texto, y perseveraban unánimes, ¿no? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quién puede leer Mateo 5, del 1 al 2 y Juan 7, 16, por favor? Amén. Adelante. Mateo 5, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ok. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. ¿A quiénes? A los discípulos. Y luego los discípulos iban a enseñar. ¿Ven la línea? ¿Ven la línea de información de Jesús a los discípulos? De los discípulos a los otros discípulos. ¿Quién tiene el otro de Juan 7, 16? Jesús, aparte de que enseñaba, también se sometía a una doctrina. ¿Quién tiene? Ajá. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ok, entonces Jesús mismo se sometió a la enseñanza del Padre que le envió. Entonces Jesús no nos está pidiendo que hagamos algo que Él no hizo. Como Él es el Maestro, nosotros aprendemos de Él. ¿Y a quién nos sometemos? A las palabras de Dios. Así es como Jesús enseñaba, y enseñaba únicamente la palabra de Dios, y los apóstoles enseñaban esa doctrina que aprendieron de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar en esa doctrina. Pero ¿cuál es mi punto? Repito, ya ustedes aprendieron que perseverar en la doctrina es importante, que por eso tiene que haber una predicación, o una clase bíblica, Ok, pero ahora veamos cómo Jesús como Maestro hizo esto y lo practicó, y como discípulos podemos ser como Él, que es la idea general de la naturaleza de un discípulo. ¿Quién puede leer también? ¿Qué hora es? No sé. 7:40. Bueno, estamos bien. ¿Quién puede leer también? Lucas 24, 27, por favor. Dice 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ok. Así que vemos a Jesús yendo desde Moisés y yendo por todas las escrituras. ¿Usted recuerda cómo iba la doctrina de los apóstoles? En el primer texto del libro de los Hechos. De hecho, es en este mismo capítulo que estamos. Usted empieza a ver cómo se habla de Joel 2 del 28 al 32, cuando usted llega al versículo 16. Luego usted puede ver también cómo se menciona el Salmo 116, el Salmo 16, del 8 al 11, en los versículos del 25 al 28.
Después usted puede seguir avanzando y ve cómo se menciona el Salmo 111, en los versículos del 34 al 35. ¿Qué estaba haciendo Pedro el apóstol? Yendo a las Escrituras y probando cómo Jesús era el Cristo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Fue a las Escrituras y mostró cómo ellas hablaban de Él. ¿Qué estaba haciendo Pedro entonces? Siendo un discípulo, siguiendo los pasos de su maestro que estaba con él. Eso es lo que hace un discípulo, imita a su maestro. No habría manera de que ellos hubieran permanecido en la doctrina de los apóstoles y que los apóstoles hubieran sido discípulos también si Jesús no hubiera hecho eso, porque el discípulo hace lo mismo que el maestro. Así que los apóstoles enseñaron a los nuevos discípulos lo que el maestro estaba haciendo en su ministerio. ¿Me entienden la idea de lo que trato de decir? Por eso es que somos discípulos. Estamos hablando de la identidad de la iglesia de Cristo. Y bajo la identidad de un discípulo, por eso es que Hechos 2:41 implica que aprendemos de Jesús. Luego vea la siguiente parte. ¿Permanecían en qué también? En la comunión unos con otros. Esta es una palabra muy interesante, koinonía. La palabra koinonía tiene que ver con comunión, con una vida compartida. Así que esto puede ir en dos sentidos. Yo sé que usted no lee la palabra ofrenda, pero la ofrenda está dentro de esto. Eso ya lo tuvieron que haber explicado seguramente antes que se haya ido por este texto, en el sentido de que somos adoradores. Pero está implícitamente aquí en el sentido de tener esa relación en común, juntos. Por eso es que la ofrenda tiene que ver con eso, porque lo que yo tengo, yo lo pongo para el servicio de mis hermanos. Hay koinonía en la ofrenda, pero hay koinonía también cuando nosotros nos sentamos a comer juntos. Hay koinonía también cuando nos ponemos a conversar sobre nuestra vida espiritual. Bueno, Jesús también vivió y practicó la koinonía, y por eso luego los discípulos en el Nuevo Testamento siguieron haciendo esto. ¿Quién puede leer, por favor, Marcos 3:14? Adelante. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a Tesla. Entonces, ¿cómo una persona puede estar en koinonía sin tener más personas consigo? Es imposible. Jesús no fue una persona que se aisló en su ministerio. Fue una persona que creó comunidad al tener sus discípulos. Nosotros no podemos vivir una vida espiritual y ser discípulos de Jesucristo viviendo aislados de la vida común de la iglesia. Yo no puedo ser un discípulo de Jesús si me aíslo de las actividades regulares como evangelismo, visitación, ágapes, clases bíblicas, etc. ¿Por qué no? Porque la iglesia y la vida espiritual tienen su naturaleza de que son discípulos, imitar a Jesús. Y Jesús vivió su vida espiritual, que también la tuvo, ¿en qué? En comunión con sus discípulos, los 12. ¿Crees? Hay gente que dice que cree en Dios, pero que no cree en las iglesias, porque las iglesias roban, que los pastores aquí, que esto y que allá. Muchas denominaciones allá afuera han desacreditado el valor que tiene la iglesia y el habitar juntos en armonía, como dice el Salmo 133. Y yo pienso que aparte de todo lo que usted está enseñando, la iglesia es el respaldo que nosotros tenemos para apoyarnos en situaciones difíciles también. Porque nada mejor que un cristiano puede entender, o nadie mejor que un cristiano puede entender sus dificultades y brindarle el apoyo que usted necesita. Así es. De hecho, eso que usted dice se respalda con el siguiente texto. Le voy a pedir a ver que lo lea, por favor. Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. ¿Qué dice por ahí?
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Ok? Entonces ese respaldo que menciona Cristel tiene que ver con la comunión, con el amor. No nos podemos amar unos a otros sin comunión. No nos podemos amar unos a otros sin estar en la vida de la iglesia, como dice Cristel. Muchos piensan que pueden tener una relación con Dios sin la iglesia. Bueno, eso es un problema. ¿Por qué? Porque Jesús, aparte de que tiene una relación plena con la iglesia, el concepto de discípulo es seguir al maestro, y el maestro enseña que la vida espiritual es una vida de comunión donde hay que hacer cosas unos por otros. Colosenses 3:16 nos enseña que nos enseñamos unos a otros cuando cantamos. ¿Y cómo yo hago algo uno a otro si yo estoy viviendo mi vida espiritual solo? No puedo. Entonces quedo corto de lo que Jesús sí practicó. Y yo no sé a cuál otro Mesías estará siguiendo esa persona, porque el Mesías de la Biblia, que es el maestro de los discípulos de la Biblia, él vivió una vida en comunidad, en asamblea. De hecho, esa es la idea detrás de la palabra iglesia. Una asamblea, un grupo de personas. Y usted no puede estar en asamblea solo. Así que vemos que la comunión fue algo que Jesús practicó. Y porque Jesús lo practicó, los primeros cristianos lo practicaron y así fueron discípulos. Vemos el partimiento del pan también. ¿Quién puede ir, por favor, a Lucas capítulo 9, versículo 16? Amén. Adelante. Dice: y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Ok, ahí vemos el partimiento del pan. Este tiene que ver tal vez más con el otro texto que está más adelante, que ahora leí, que es el de Hechos 2:46. Pero podemos ver también Lucas 24. Ese era el texto que tenía que buscar. Lucas 24, del 30 al 31. Dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Sigue leyendo? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Otro texto que no va ahí, va en Hechos 2:46. Porque aquí está hablando de la cena del Señor. Este sí va a ser más apropiado. Mateo 26:26. Le aseguro que es así. ¿Quién lo puede leer? Esas dos anteriores son partimientos del pan en un nivel general, social. El texto aquí está hablando en Hechos 2:41 de la vida de la iglesia en su entorno espiritual. Por eso digo que esos dos textos anteriores van más con el versículo 46. Pero este Mateo 26 sí tiene que ver con esto. ¿Qué dice? ¿Lo leo? Sí. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ajá, siga leyendo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ok, muy bien. Vemos entonces que Jesús viene y que toma el pan y el vino y ora por ambos elementos y dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, lo dio a sus discípulos. Y luego cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que los cristianos siguen participando de esto. ¿Por qué lo hacían los cristianos? A ver si ya ustedes tienen la respuesta. Lo hicimos con 2 ejercicios anteriormente. ¿Por qué lo hicieron los cristianos más adelante?
Porque eran las enseñanzas de Jesús. Porque son discípulos y hacen lo mismo que el maestro. Eran las enseñanzas del maestro. Ahora, esto nos viene a explicar también y a sacarnos de un error doctrinal que es prominente en muchas iglesias hoy en día. Jesús dice, esta es mi cuerpo, esta es mi carne. Cuando Jesús dice estas cosas, aún después de que agradece por ellas, ¿dónde estaba literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús? En Él. Y Él dice, esta es mi sangre que va a ser derramada, o por vosotros es derramada. ¿Cuándo es que Jesús derrama su sangre? ¿Cuando instituye la cena del Señor? No, es en la cruz. Así que esto claramente nos muestra que no es una transformación literal, porque de otra manera Jesús se hubiera quedado sin sangre para que estuviera en la copa, y se hubiera quedado sin cuerpo para que estuviera en el pan. Pero el cuerpo y la sangre de Jesús, Dios en la carne, tenía junto a sí pan y vino, y así es como se repartió. ¿Y por qué lo tenemos que enseñar así? Porque así fue la manera en que Jesús lo enseñó. ¿Usted cree que literalmente los discípulos tomaron ese jugo y se estaban tomando la sangre? ¿Una sangre que no había sido derramada todavía? No, porque claramente detrás de esto lo que hay es un simbolismo. Y así debe de ser enseñado entre las iglesias. Y finalmente, dice por acá otro acto importante del cual participaban las iglesias, que son las oraciones. ¿Quién puede leer Marcos 1:35? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué estaba haciendo Jesús de mañana? Oraba. Tenía comunión con Dios, hablaba con Dios. ¿Qué hacen entonces los discípulos? Si el discípulo es alguien que busca ser como su maestro, si el discípulo de Cristo es alguien que se negó a sí mismo para seguir al maestro, ¿qué tiene que hacer el discípulo de Jesús? Orar. Por eso los cristianos de Hechos 2:41 oraban. ¿Quién puede leer Lucas 6:12, por favor? El mismo autor del libro de los Hechos, por cierto. Lucas, perdón. 6:12. Sí. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué hizo Jesús? Oraba. El Maestro, el Señor, el Mesías, oraba. Se comunicaba con Dios. Por eso es que no nos debe de sorprender que los discípulos después vienen y oran. Porque ¿qué hace el discípulo? Sigue a su Maestro. En el caso de Jesús, los discípulos de Jesús imitan a su Maestro, permanecen en Él y son de Él. Por eso van a orar al Padre también. Entonces podemos ver que este texto de Hechos 2:42, se puede ver en las dos direcciones. El por qué hacemos las cosas, por qué tomamos el pan, por qué oramos, por qué tenemos comunión, pero también por qué eso nos convierte en discípulos. Porque Jesús, siendo el Maestro, vivió cada una de estas cosas y por eso nosotros debemos de perseverar en la doctrina, porque aprendimos de Jesús y lo duplicamos. También debemos entonces de participar de la comunión, de partir el pan y de participar de las oraciones. Así que voy a pedirles brevemente que hagamos un rally de 3 minutos. Son 3 minutos lo que le voy a pedir. Y vamos a ver lecciones que solo voy a mencionar, no las voy a desarrollar, de algunas veces que se menciona la palabra discípulos en el libro de los Hechos. Si usted tiene una Biblia de apuntes o está tomando notas, espero que esto le sea de ayuda. En Hechos 6:1 vamos a ver que una característica de los discípulos es crecer en número.
Dicen aquellos días como crecieron el número de los discípulos. ¿Qué hacen los discípulos entonces? Crecen. Dice, además hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. El mismo 6.1 nos enseña, a veces entre los discípulos hay problemas también. Pero si usted lee de los versículos 2 al versículo 5, vemos que entre los discípulos de Jesús esos problemas se resuelven. Brincamos al capítulo 9, versículo 10. Vamos a ver acá en Hechos 9:10 otra mención de la palabra discípulos. Que los discípulos, realmente discípulos, los que permanecen en la palabra de Jesús, como en Juan 8:31, están dispuestos a servir a Dios. Ya lo que dice Hechos 9:10, dice así: había entonces en Damasco ¿un qué? Un discípulo llamado como Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió ¿qué? Heme aquí, Señor. ¿Cuál es la actitud de los discípulos? Una actitud de servicio, una actitud de estar dispuestos a servir al Señor. Seguimos, Hechos 9:25. Vemos el siguiente ejemplo. Entonces, ¿quiénes? Los discípulos. Otra vez la palabra macetes o matetes, discípulos. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando usted lee el contexto, se va a dar cuenta que los discípulos se ayudan entre sí cuando están en aprietos. ¿Qué estaba pasando? Estaban buscando a Pablo para juzgarlo, para golpearlo, para ponerlo en una situación difícil a causa de la predicación del Evangelio. ¿Qué hicieron ellos? Lo ayudaron a escapar para que así pudiera continuar. Vamos a ver en Hechos 9:36, dice así, Hechos 9:36. Había entonces en Jope una ¿qué? Discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, es decir, gacela o antílope. Esta abundaba ¿en qué? En buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Qué hacen entonces los discípulos? Abundan en buenas obras. Si el Espíritu Santo le llama a ella discípula porque abundaba en buenas obras y en limosnas, es lo que tenemos que hacer nosotros también, para así ser llamados por el Espíritu Santo también discípulos. Ya vamos a terminar, nos quedan 4. Hechos 11:26. Vea lo que dice aquí. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Y quiénes? Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los discípulos son los verdaderos cristianos. Inicialmente este nombre, nótese que ellos no se llamaban cristianos a sí mismos, le llamaron cristianos. Eran los de afuera que le llamaban así. ¿Por qué? Porque los identificaban con un ungido, con un Mesías, con un Cristo. Pero lo importante de aquí no está solo que los identificaban con un Cristo, es que en aquel entonces el cristianismo estaba iniciando y comúnmente se le veía a los judíos y a los cristianos como lo mismo. La gente de afuera de la iglesia creía que los cristianos eran un tipo de judíos diferente que estaba iniciando, como eran los saduceos, los fariseos. Ahora están los judíos que siguen a esta persona. Bueno, si ellos fueron segmentados aparte del judaísmo común, esto nos está diciendo que ellos se comportaban diferente al resto de los judíos. Y por eso es importante ese apodo que luego Pedro viene y lo toma muy bien en su carta y más bien anima que se mantenga cuando dice: si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que ¿qué? Glorifique a Dios por ello. Así que los discípulos son los verdaderos cristianos. No cualquiera que diga soy discípulo de Jesús y vive como el resto del mundo religioso vive, siendo buenos, buscando la palabra de Dios, pero sin parecerse a Cristo muchas veces. Hechos 11:29, este es el antepenúltimo.
Hechos 11:29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Quiénes eran estos? Los discípulos. Los discípulos de Cristo son solidarios, se apoyan entre sí, aun cuando tienen que poner a disposición sus bienes. ¿Recuerda la coinonía? Ahí está la coinonía. Hechos 13:52, penúltimo, ya vamos a terminar. Es un rally, esto es lo que estamos. Me siento como el que canta el bingo. Hechos 13:52, dice así. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, esa es la actitud del discípulo de Jesús. Es una persona gozosa y espiritual. El cristiano está lleno del Espíritu Santo. El discípulo de Jesús está lleno del Espíritu Santo. Y eso produce gozo. Es uno de los frutos que genera la palabra de Dios en la vida del cristiano, que genera la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano, porque esa presencia nos pone en comunión con el Padre y también con el Hijo. Y vamos a ver el último, que quizás no es el favorito de todos, pero que sí nos identifica mucho con Cristo. Hechos 14:22. Vamos a leer del 21. Dice: después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos y hermanas, tribulaciones no es nuestra palabra favorita. Pero si usted está viviendo como cristiano, si nosotros estamos viviendo como Jesús vivió, porque hemos leído de Él y hemos aprendido de Él y hemos entendido ese estilo de vida para convertirlo en nuestra naturaleza, tenemos que entender que esas tribulaciones son pasajeras, hermanos y hermanas, y que debemos de permanecer en la fe, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Entrando en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios en el amplio sentido de que estamos bajo lo que Dios gobierna, en donde Dios tiene su soberanía. Pero este no es el estado final del reino, hermanos. Va a haber un momento donde vamos a entrar en su presencia y únicamente manteniéndonos con la identidad y la naturaleza de la iglesia, como discípulos podemos hacerlo. Así que permanezcamos en la fe y abundemos en esas enseñanzas que al final provienen de Cristo. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Vamos a terminar acá y vamos a hacer una oración.